No hay posibilidad de un planteamiento político de lanzarse a derrotar ya al enemigo, ¿sí? Nadie puede emplearse a fondo contra el enemigo central, a menos que caiga en aventurerismo, porque efectivamente en estos periodos suele haber grupos, ¿sí?, muy respetables, que se lanzan a una montaña, etcétera, acciones de un planteamiento de huelga general, pero caen en el aventurerismo porque no hay condiciones para ello, porque el periodo no lo permite. Entonces hay que acumular fuerzas, hay que trabajar un poquito más para juntar más piedras para luego lanzarlas, cosa que no ocurre así con otros periodos ligeros. Siguiente. El siguiente elemento es el llamado flujo o reflujo, entendiendo por flujo si hay avances de las masas, si hay, dijéramos, agitaciones fuertes, o entendiendo por reflujo la desactivación, el retroceso, dijéramos, de las masas. Claramente decimos que en un periodo de acumulación de fuerzas se vive un reflujo, ¿sí? No hay una animación de la lucha popular, se vive confianza en el Estado o en otras formas de dominio, ¿sí? Se vive incluso con temores, ¿sí? Y hay una considerable despolitización. El onceavo elemento o guarismo que hay que tomar en cuenta es la capacidad de los grupos y organizaciones políticas. La capacidad de los grupos y de las organizaciones políticas, ¿sí?, es muy escasa. El siguiente elemento es el que llamamos capacidad de los grupos y las organizaciones políticas, ¿sí?, bajo el entendido, como vamos a verlo, de que no son las masas el actor principal, las que están activadas, las que hacen política, dijeron, sino son los grupos los que hacen actividad, los que plantean cosas, los que cuestionan, etc. Entonces la capacidad de los grupos es incluso muy escasa, ¿sí? Sus propuestas, sus objetivos en el trabajo es apenas darse a conocer, es incluso elaborar los primeros elementos de programa, de línea, etc., y empezar apenas a difundir, a echar raíces, a establecer contactos. Pero el pueblo como tal, ¿sí?, no conoce incluso a veces, en lo fundamental, esas acciones de los grupos, sino que llegan a radios muy limitados esas acciones, esas actividades de los grupos y organizaciones políticas. Siguiente elemento, entonces, auge de masas. Sí, auge de masas que está ligado con un flujo, significa pues toda una reanimación, una activación desplegada, amplia, nacionalmente hablando, etc. No existe en un periodo de acumulación de fuerzas. Prevalecen los actos defensivos, la gente cuando actúa siempre casi personalmente. Me corrieron de la fábrica, presento una demanda y llega el grupo y lo apoya, pero no es una acción masiva, dijeron. Cuando hay resistencia, esta es preferentemente reivindicativo, sectorial y casi personal. Siguiente. La posibilidad de cambios en la sociedad. No se vislumbra esa posibilidad. Es más, el pueblo como tal ni siquiera piensa en cambios. Generalmente piensa y desea que no cambie la cosa. Y por allá puede ser que deseen algún cambio, pero cuantitativo, así, ¿sí?, que le dé seguridad a sus hijos, etc., pero no en términos de un cambio de tipo de sociedad, etc. Ninguna resistencia sectorial es peligro para el sistema, no es una seria amenaza para el orden establecido, ni ninguna acción, ninguna resistencia provoca grandes expectativas de que va a haber un derrocamiento, un cambio de gobierno, nada de eso. Siguiente. Bueno, estas son entonces las 14 variables, 14 elementos, ¿sí?, que hay que seguir
manteniendo, ¿sí?, cuando analicemos cada uno de los periodos. Es decir, tenemos que hacer entonces una lista de esas mismas 14 claves, ¿sí?, y ver entonces cómo se van comportando en uno u otro tiempo. Hemos visto aquí entonces las 14 claves en un periodo, el periodo de acumulación de fuerzas. Pasemos ahora al periodo prerevolucionario. Otro caso, el periodo que suele llamarse prerevolucionario. ¿Sí? Aquí en este caso, de igual manera, tomamos los 14 elementos, las 14 claves, de igual manera. Pero vamos a ir viendo cómo el comportamiento de la mayoría, si no es que de todas esas 14 claves, es diferente. Y esa diferencia de comportamiento de esas claves, precisamente es la que nos especifica la diferencia de periodo, es decir, que es otro periodo distinto. Pudimos haber tomado un periodo revolucionario, en fin, pero vamos a pasar ahora a este. Téngase presente, y sería conveniente que tuvieran una hoja para que compararan el periodo de acumulación de fuerzas que vimos. Aparece otra vez la primera clave, como apareció en el periodo de acumulación de fuerzas, es decir, la manera de manifestarse la pugna política. Recordemos cómo en el caso del periodo de acumulación de fuerzas casi no había pugna política abierta, como que no había bronca, como que no había lucha, como que el pueblo no tenía ningún conflicto, ¿sí? Aunque decimos, siempre hay resistencia, lo que pasa es que toma formas distintas, ¿sí? Y la resistencia suele ser a veces subterránea, como que no se ve, pero de todas maneras en un periodo de acumulación es inconvulsa, no hay grandes sacudidas, no hay, cada quien está refunfuñando si quieren, pero individualmente. Cosa muy diferente ocurre en un periodo prerevolucionario. Es decir, aquí la agudización de las contradicciones se expresa en confrontaciones duras, cada vez más directas, cada vez más fuertes. Hay choques de la policía con masas de manifestantes, de huelguistas, etcétera, de distintos sectores. A través de la acción directa y combativa, decimos, cada vez más generalizada, que no solamente abarca mucho territorio nacional, sino sobre todo abarca problemas de la mayoría de los sectores, ¿sí?, y plantea cuestiones de política fundamental. Se exigen soluciones a las demandas inmediatamente. Entonces la pugna, que se cimenta en una polarización social muy fuerte y en una agudización de las contradicciones, ¿sí?, se expresa, comienza a expresarse cada vez más con enfrentamientos agudos, abiertos y críticos. Si viéramos el periodo revolucionario, veríamos que esto ya alcanza su clímax, ¿sí? Ya hay hasta quemas de edificios, intentos de barricadas, una serie de cosas que hablan ya de que la agudización, la confrontación ha llegado a un clímax en que o ganas tú o gano yo. Segunda. La segunda es otra vez, como vemos, la crisis económica. Es decir, está funcionando bien en términos generales el régimen de acumulación de capital, el régimen de producción de plusvalía, o el régimen está agotado, tiene